haces un favor, me miras allá si se oye. Allá voy. En un sitio de... Es que yo no tengo datos con eso. No. A ver. Hola. Hola. ¿Se oye? ¿Se me oye? ¿No se oye? Sí, se me hace un favor, me miras si se oye. Ah, vale. Vale, pero entonces está entrando por aquí. ¿Ahora? ¿Cómo va? Es que no sé por qué...
pues nada, que no se escucha. Debería ir ahora. ¿Qué? No sé a qué le di. Vale. Pues ahora mira si se escucha. Vamos allá. ¿Se escucha? Las voces, pero a mí no. A mí no se me escucha. ¿Sí? Se me escucha perfecto. Vale. Tenemos estos cascos y la tablet. Que no hay otra cosa de pintura. Este no está entrando ahora por ahí. Por eso. Está encendido ahora, sí, que sin duda. Claro, pero a ver si lo puedo conectar al móvil. La aplicación de este no, es malísimo. Vale. Y la otra opción. A ver si con este ahora sí. A ver si con esto ahora se escucha.
porque están hablando ellos. Y ahora no se oye. ¿Sí? A ver, espera un segundo a ver si va así. No, espera un segundo a ver si ahora que lo conecte de nuevo va. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Va o no va? ¿Va bien? Sí, a mí se me oye bien. ¿Y el fondo? Se me oye. Vale. Ya lo dije todo, ¿no? Vale. Detecta esto, es para que lo esté conectado y detecte esto, Vale. que es la tablet. Porque ¿De va por batería el... cómo van? ¿Eh? ¿Cómo van de batería? Hablar y a ver. Antes de... A tres, ¿no? Un poco de tres, ¿no? Cógelo y habla, porque estamos ahí probando. Espera un segundo que va más atrás. En la misión en directo vamos atrás. Hola. Hola. Ay. Solo un carajo, ¿eh? No se ve.
¿qué tal? Bienvenidos al Estadio Municipal de Pontevedra, bienvenidos al primer torneo internacional de la ciudad de Pontevedra. Y para comentar este triangular tengo aquí a mi lado a Antonio Lafuente. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes. Tenemos por delante 3 partidos de 40 minutos, recordemos a los espectadores. De estos 3 equipos que, bueno, quitando un poco al equipo luso, que es un poco limitado, ¿no? Dos equipos que se conocen bien y que se enfrentarán dentro de poco en Liga, un partido, bueno, señalado en los equipos. Sí, el 2 de febrero, que el derbi de Pontevedra se realice un miércoles. Debido a la pandemia no se pudo realizar en la fecha prevista en diciembre, y entonces es un buen adelanto para ver cómo están todas las vacaciones y empezar a engrasar los equipos. Bueno, también a pesar de que son dos equipos que se conocen bastante bien y que poco tienen que esconderse ya a estas alturas, pero sí que es verdad que en estas citas previas, partidos extraoficiales, partidos amistosos, sí que se tiende un poco a esconder cosas, ¿no? A no competir al 100% quizás. No, y además las rotaciones. Se ve que las dos plantillas están encargadas de chavales juveniles, que será una manera de también foguearse y darle un poco de visibilidad al balonmano. Dicho esto, pierde a lo mejor ese interés competitivo, pero lo gana en esas probaturas, en esos jugadores que estamos menos acostumbrados a ver, y podemos también ver en qué nivel están, ¿no? Y qué capacidad pueden tener esos jugadores de segunda fila de abordar esas posiciones titulares. En cualquier caso, arranca este triangular con el primer enfrentamiento entre el Sociedad Deportiva Deucro y el Saume Mede, con un 7 del Deucro, diría reconocible, ¿no? Sí, es el 7 de gala actual. O sea, son los equipos son los jugadores que presentan habitualmente. Tenemos a Vinicius, que no lo he visto mucho porque se incorporó hace poco, y deseando ver lo que ofrece. El que puede aportar también ese extenso lateral derecho del Teucro, ese fichaje que viene a servir un poco como revulsivo para el equipo de Pontevedra, si retoma un poquito el nivel necesario, ¿no? para competir en esa división de honor plata. Y bueno, por comentar también, ¿no? La novedad de portería de Kilian. Sí, se está recuperando de la lesión de rodilla, está trabajando, lleva todo el año trabajando con Sergio Rey, y a ver si puede aportar. Bueno, la primera ofensiva por parte del Teucro, que se descarga por ese 7 metros, cómo no, lo va a lanzar el pistolero, Marko Sokic, a los 7 metros. Carga el lanzamiento para inaugurar el marcador, y lo tenemos ese lanzamiento por arriba, que supera en portería a Thiago Almeida, pero portugués, y que pone el 1-0 en este partido del triangular del primer torneo Ciudad de Pontevedra. El equipo portugués viene con bajas importantes también, bueno, típico también, ¿no? de estos viajes fuera de competición, ¿no? De jugadores que tienen ese tiempo de descanso, de recuperación. Vemos también cómo viene este equipo portugués, que recordemos que está en la segunda división portuguesa. Ese lanzamiento ahora en apoyo de ese lateral derecho, número 3, Joao Pedro Neves. Está dirigiendo desde el centro. Profundos los bases en el Teucro. Está jugando el equipo luso, se los controladores en zona central. Lanzamiento ahora. En portería. Recibe aplaudida por sus compañeros. O no podía ser de otra forma. Y ayudado también por la defensa. Siempre es complicado. Tras un blocaje le ha interceptado y ha entrado. Lo intentaba ahí ahora el izquierdo Álvaro Moreno de ese lateral izquierdo. Marcos Soltera con la izquierda que quita 7 metros. Una oportunidad para Sokic para aumentar su cuenta. Pero ¿por dónde va a ir ahora, Toño? Al lado contrario, abajo. Media altura, no vamos a dar por tanto completo. Bueno, intervención del portero portugués. Almeida dirige ese lanzamiento. Mantiene ese canteo. 1-0 por ahora para el equipo local, para Sociedad Deportiva Teucro. Tenemos ahí esa defensa sincero característica del Teucro, con esos dos tan profundos. Un clásico, ¿no? Ya del Teucro, con esa profundidad en los dos, ¿no? No, es escuela Milucho. O sea, siempre ha tenido
rechazaba el Teucro, ahora estamos en ese ataque. Se ha rechazado y ataca ahora el Teucro, permite ahora, se va a verificar el pivote, que tiene a Álvaro que llega ahí, mete, invasión de área y esa circulación. Y veremos si es capaz de aprovecharlo el equipo portugués. Y ataca ahora dando indicaciones su entrenador, ajustando cositas y por ahora, bueno, registros bajos de goles, 4 minutos. Solo un gol por ahora de 7 metros de Marta Sokic. No sé si intentando ese lanzamiento el poderoso zurdo portugués. Y buena respuesta de Kylian que, bueno, parece en forma por ahora. Sí, buena parada, muy buena parada abajo. Y Vinicius, con la derecha, que llega a la izquierda con toda la pelota, ese lanzamiento que impacta en el palo. Oportunidad para los portugueses para correr, ojo a ese impulsuosa de Vinicius, pero el portugués que no es capaz de darle continuidad al ataque. Pues anda con golpe franco. Se mantiene el 1-0 en el marcador, protagonismo para los porteros. Veremos si empiezan ya a acertar un poquito los lanzadores, ¿no? Porque ocasiones están consiguiendo por ahora. Esa bola perdida. El Teucro para correr ahora Sokic comandando a los suyos, el pistolero. Álvaro que juega nuevo para Sokic. Ahí esa bola muy bien filtrada para el pivote para Cabo Herrera que se incorporaba a la ofensiva. Pero aparece nuevo el portero portugués. Buena parada abajo. Un lanzamiento muy claro de pivote. Bueno, el partido no está para 1-0, ¿eh? O sea, No. Ha habido buenas intervenciones, un 7 metros fallado, una internada de Álvaro por la zona izquierda, muy clara. Y ahora este lanzamiento franco desde el centro, bueno, protagonismo también para Thiago Almeida. Jugando el Teucro, moviendo balón de lado a lado. Para Vinicius, de nuevo para Vinicius que busca pivote contra Cahue que intenta encontrar el espacio. Mira Martín, pero un poco tarde para asistir al extremo de Poliño. Bajo amenaza de pasivo ahora el Teucro. Tendría que finalizar ese lanzamiento exterior. Pierde por el fondo de la pista. Atacan a los portugueses a los que les gusta poco correr. Yo con Sokic en contraataque, balón para Martín Davila, que es el primero en llegar. Martín aguanta y tira de calidad para marcar el segundo gol del partido. 2-0 para el Teucro, que dobla su ventaja. Y por ahora mantiene la portería cero. Una de las también las asignaturas pendientes quizá de este Teucro, ¿no? Es encajar poquitos goles. Y por ahora están manteniendo a raya los portugueses. Sí, este año han sufrido mucho en la primera vuelta, han recibido muchos goles y bueno, entre la aportación de Vinicius en defensa y Kylian si se entona, ya que es un gran portero, pueden mejorar esos números. Bueno, veremos porque la verdad es que en la competición como estamos en el principio se puede decir, ¿no? Nosotros sobre todo, que tiene varios partidos aplazados, tiene mucha competición por delante, pero sí que es verdad que las oportunidades se van gastando y tiene que retomar el vuelo cuanto antes. Y para eso están esos jugadores, ¿no? Alex Sánchez en contraataque, Alex Sánchez que llega campo contrario, Alex Sánchez que transforma. Es que ya me sabe mal llamarlo Bichín. Ya se hizo mayor, el Bichín ya se hizo mayor. Ese nombre propio ya de don Alejandro Sánchez. Estamos poniéndole más leyenda a ese apellido. No es un apellido, pero el apellido Beach. Sí, de tercera generación. Yo coincidí con el padre en Chapela y con el hermano, y él era cadete de aquella. Ahí lo tenemos, dándole lustre a la saga. El padre del protagonista del que estamos hablando, con la aportación defensiva también del redondelano, chapeleiro. Jugando el equipo portugués, pregunta con pivote, pues esa distracción muy bien de Alex. Buscándose 2 contra 2 ahí en el centro, y ojo porque Marcos Pérez Outera que quiere poner orden y va a mandar a Cahue a visitar el banquillo durante un par de minutos. Agarrón, y eso los árbitros si lo ven, son 2 minutos claros. Se agarran continuado, ¿no? Tan sancionado.
Y bueno, también es cierto que en estos partidos entre equipos de diferentes competiciones pues, le produce un poco ese choque cultural, ¿no? Y arbitral muchas veces. Claro, diferentes criterios, ¿no? Según el país. Habitualmente suele ser al contrario, suele ser Portugal, hay defensas más agresivas, los árbitros más permisivos. Pero Era, bueno, era un clásico de antaño ir a Portugal y que te diesen de leches y venir para casa calentito, ya que los árbitros permitían mucho más el contacto, es un balonmano mucho más físico y entonces están acostumbrados a otro tipo de defensa. bueno, por ahora tenemos que decir que el nivel defensivo de la ciudad está siendo el correcto de ambos equipos. Vemos ahora el Tecno cómo consigue saldar esta inferioridad numérica. Por ahora vacía en portería, juegan con 6 arriba, alargando el ataque para ganarle segundos al cronómetro. Esa continuidad ahora que es algo que se pierde, amenaza de pasivo. El Tecno que se protege sacando ese sexto jugador, pero aquí ya en portería. Y el Teucro que tendrá que definir su ataque en cualquier momento. Tenemos a Sokic limpiando una trayectoria para Álvaro. Viento rechazado por parte de Thiago Almeida. Buen blocaje al corto, el portero, o sea, el lanzamiento estaba claro que iba a ir a largo, el portero lo leyó muy bien. Colaboración defensa-portero. Tan importante que el balonmano, Toño, tú lo sabes bien. Hombre, un portero sin una buena defensa no hace nada. ¿Quién cubre el corto, Toño? El corto depende de la trayectoria. A partir de media pista hacia allá hacemos un cambio y es donde buscan los lanzadores. Tirar en ese momento de duda del portero, donde hay el cambio ese para que la defensa y el portero no se entiendan y entonces provocar ese conflicto. Hay debate ahí, Sí, sí, Hay sí, debate. siempre. Yo recuerdo la escuela de Perico Pérez, habla más de un blocaje medio, intermedio, para darle un estilo al portero, ¿no? Del lado hacia que va el lanzamiento. Pero sí que es verdad que quizás lo más habitual es lo que tú dices, ¿no? Tapar la trayectoria más cercana al defensor, por decirlo de una manera. Hay libros de escuela alemana que van al contrario. O sea, hay libros de balonmano de los años 90 donde te decían que el portero cubría el largo y la defensa es el corto porque es el lanzamiento natural, o sea, donde suele tirar el lanzador. Pero no se ha llevado a cabo y al final todo el mundo más o menos trabajamos lo mismo y es el portero a corto, defensa al largo. Ahí lo dejamos, ese clinic de colaboración blocaje portero. Cuando acaba de marcar Alex Sánchez ese lanzamiento de 7 metros, sustituyendo a Sokic en esa especialidad, y poniendo el 4-1 para el centro. Ahora recuperando ya todas sus bajas, su sistema defensivo. Es el Mohamed el que juega. Esa permuta al zona exterior, esa avanzada de Martín Davila. Ese lateral sin extremo, trayectoria larga del zurdo. Lateral derecho. Oh. Es que no está fino el lanzamiento. Yo no sé si es que Kylian está realmente a un nivel espectacular. Está un poco fino los portugueses lanzando. No, ha hecho varias paradas de mérito. O sea, ahora no, ahora ha sido fallo del lateral en circulación larga que ha dado una contrarrosca de último recurso, pero no, Kylian está a buen nivel. Bueno, hay cambios en el Teucro. Está Pereiro dirigiendo ahora desde el centro. El segundo Pereiro de los últimos años aquí en el Teucro, después de la buena trayectoria de Samuel en el equipo pontevedrés. Y no sé si eso que bien le viene al Teucro tener esa herramienta, ese arma también, ese lateral. Sí, porque hasta ahora no tenían un zurdo, bueno, con la baja de Sio no tenían un zurdo dominante, entonces hay que ver cómo funciona Vinicius en Liga, pero por lo que se le ve de momento, muy bien. Además es un perfil de jugador que creo que se va a aprovechar mucho del juego de Sokic en el centro. Es un jugador que genera mucho, o sea, limpia muchas trayectorias para jugadores con potencia de lanzamiento. Y creo que va a disfrutar la gente del Teucro con su incorporación. Pues como mueve bola al centro de lado a lado, balón que llega para Gonzalo Arellas.
consiguen progresar en esa acción. Sigue atacando el Teucro. Jugando el centro, Gonzalo para Alex Pereiro, pedido para hacer izquierda, devuelve el balón. Ojo el lanzamiento. Y tenemos ese lanzamiento en el transformado por Gonzalo. 6-1. Favorable al equipo pontevedrés, que se está mostrando ciertamente superior a su rival, dando pocas opciones al equipo portugués. Está moviendo banquillo, moviendo jugadores, buscando una aportación de los menos habituales. Esa permuta característica, prefiere el centro lateral izquierdo que busca jugar con pivote, lo encuentra. Y ahí tenemos ese gol, el segundo gol para los portugueses. Y bueno, lo hablábamos antes un poco fuera de micro. Los pivotes de este equipo son de los máximos goleadores del equipo de San Mamés. Y lo estamos viendo también, ¿no? Lo buscan bastante, es un pivote, la verdad, que ha aguerrido, que es pues, José Nuno González, si no me equivoco, que acaba de marcar este gol. Y se gana bien la posición, batalla bien ahí en la línea. Sí, no, pivote con peso, con envergadura, que moverlo después de un blocaje es muy complicado. Hay que mover muchos kilos y eso siempre es complicado. Además, cuando ves que un equipo ataca mucho con pivote, habla bien del nivel del pivote, pero sobre todo también habla de la forma de jugar del equipo, ¿no? Porque el pivote al final, si no está bien suministrado de valores, pues poco puede hacer, ¿no? Más que colaborar directamente con los demás. Estaban ahí otra vez a pivote, lo encontraban. Consiguen 7 metros para recortar distancias. 6-2 para el centro. El equipo luso que intentará poner ese tercer gol en el marcador. Kylian, que está esperando en portería, se adelanta y veremos si es capaz de mantener ese nivel, porque bueno, no tenemos delante los porcentajes, pero han sido muy altos para Kylian. Ahora ese lanzamiento por parte del jugador número 3 del equipo portugués, João Pedro Neves, está siendo también uno de los grandes peligros del equipo portugués. Es un jugador que está jugando mucho, está asociándose, tanto te juega en el lateral como te juega en el centro, y entonces un jugador con mucha movilidad. Ocupando una posición importante a nivel defensivo también, con ese 3, el central defensivo, ciertas claves también de la defensa. El lanzamiento del recurso de Marcos Vinicius, ese lanzamiento armado abajo, cruzando ese balón imposible para Thiago. Es complicado, el lanzamiento desde 8 o 7 metros de cadera en medio de la defensa, te sale el balón y prácticamente no lo ves. Si tienes visualizado pues de vídeo o de otras ocasiones, pues haces el gesto al lado donde suele lanzar, pero es muy complicado esa parada. Porque tampoco es un perfil de jugador que te invite a pensar, ¿no?, que va a sacar ese recurso. Un jugador portentoso a nivel anatómico, que pueda elevarse y lanzar. Bueno, veíamos la potencia de Alex Pereiro, que ahora no conseguía con gol, pero viene por parte del Teucro y se mantiene el marcador como este 7-3. Ahora le pone pausa al equipo portugués. El entrenador está hablando con uno de sus jugadores, momentáneamente en inferioridad. Veremos si esa charla tiene sus efectos, son capaces de contrarrestar la dinámica del partido. La primera línea y encuentra ese hueco entre las piernas de Kylian. Supera al portero. No, Este 7-4. no hubo ayuda del 2 y se comió el amago del lateral, entró muy claro. Quizás el Teucro se está viendo un poco de superioridad, ¿no?, en el partido. Está bajando un poquito ese nivel de intensidad que lo miraba en los primeros minutos. En cualquier caso, cómo transcurre el partido. Por ahora, 3 goles de diferencia. El Teucro que domina, jugando a Pereiro hacia la derecha. Ahora que llega para Pedro Sánchez. Donde está Juárez. A ver si el centro que contemporiza. Está dirigida a sus compañeros. Y este paso, pues algo grave.
equipo portugués al que se le deja correr es un arco peligroso. Con la derecha se escapa entre los dedos a Pedro Sánchez. Bola rápido arriba y los portugueses, bueno, reacción de Alex Pereiro, buen repliegue. Con el equipo portugués, me parece que se está soltando, ¿eh? Sí, no, bueno, varias incertidumbres en el ataque con los cambios. Ha entrado gente de refresco y se le ha caído un par de bolas que han permitido eso, correr a los portugueses y 2 goles de contraataque muy fáciles para hacer ahora reducir distancias y poner el 7-5 en el marcador. He de decir que anotadores del equipo portugués han quedado en casa, el extremo derecho, Gonzalo Baltasar, pero no ha podido venir, es una flecha del extremo derecho. El jugador número 40, Francisco, creo que sí que ha venido, pero no estaba en el campo, si no me equivoco. Bueno, son esos jugadores que le dan esa característica de equipo portugués, ¿no? Que les encanta esas transiciones rápidas, contraataques directos y castigar mucho con sus goles rápidos al equipo rival. Ahora hemos visto una gran combinación entre lateral y pivote, un pase en bote espectacular, muy bien jugado. Lo que decías, un equipo que mueva muy bien al pivote, es un equipo muy vistoso de ver. Extremo izquierdo del Sociedad Deportiva Centro. Un poquito en orden la situación porque había remontado el equipo portugués tras esa intervención de Kylian Mal arriba, espectacular, y ojo porque intentaba buscar el extremo izquierdo las costillas en la defensa. Cuando llegamos al tiempo de descanso, 8-6 en el marcador, 20 minutos. Nos queda la segunda parte, 32 goles. Sí que es verdad que el Teucro ha mostrado cierta superioridad en estos primeros 20 minutos, pero el marcador refleja una diferencia de solo 2 goles. No sé si es suficiente para que el Teucro pueda llevarse el partido. ¿Cómo lo ves, Toño? El Teucro en los primeros minutos ha hecho una muy buena defensa, ha cerrado muy bien y eso ha permitido que se haya ido en el marcador por 5 goles de diferencia, y ahora con los cambios pues ha bajado un poco y ha conseguido el equipo portugués correr y hacer varios goles de contraataque. Yo creo que el Comienza la segunda parte de este interesante partido entre el equipo portugués, el Asociación Académica
Samo Medes y el Sociedad Deportivo Teucro. Partido que en la primera mitad terminaba con un 8-6. Ahora es el equipo portugués el que intenta recortar diferencias. Buscando esa transformación a doble pivote. Ojo, esa amenaza del zurdo portugués. El lanzamiento ahora bien bloqueado por parte de la defensa. Esa bola para Kylian. Ojo porque corre el Teucro. Es Sokic el que juega hacia zona derecha. Para Sergio Blom que va a doble pivote. El jovencísimo jugador del Teucro. Y ahora ese lanzamiento desde el extremo izquierdo. Invasión de área. Y los portugueses ahora que corren. Ojo ese lanzamiento exterior. Bien bloqueado por parte de la defensa. El Teucro bien en ese trabajo de blocaje defensivo. Ojo al Teucro, esa transición rápida. Y Caue que no está fino en el lanzamiento, no está encontrando el camino a la portería. Y ojo porque buena intervención también del portero Luis Duarte, portero portugués. Gran parada. Se vacía portería el equipo portugués cuando esté 7 contra 6. Siguiendo la escuela del Porto, tantas lecciones nos ha dado de ese juego 7 contra 6. Todavía no me acabo de acostumbrar a ese juego. Sobre todo porque nos hacían correr a los porteros. Ni tú ni nadie. Creo que hay poca gente a favor de ese juego de 7 contra 6. Este lanzamiento ahora poderoso de Álvaro Moreno. Seguía a superar al portero portugués. Ahí tenemos el 9-6 para el Sociedad Deportiva Teucro. El equipo portugués que insiste con ese juego de superioridad. Y, a ver, no sé, quizás, no sé en cuanto a espectáculo, pero sí que es verdad que desde el sector de los técnicos hay poca gente que esté contento con ese cambio de reglamento que permite ese juego de 7 contra 6 y también permite pues reducir la penalización de las exclusiones, ¿no? Aprovechando pues jugar el 6 contra 6 sin portero. Entonces, bueno, en cualquier caso, polémico el tema también. Podemos tener debate también sobre eso. Sobre todo para defensas abiertas, equipos que tengan defensa muy abierta, lo que hacen es tener que bajar debido a la inclusión de dos pivotes, entonces penaliza un poco lo que es el trabajo defensivo de profundidad. Pero bueno, lo que dices, el cambio de reglamento a mí realmente no me gusta, porque quita un poco de espectacularidad a lo que es el tema de juego de espacio y la movilidad de balón. Pero bueno, cosas del futuro. Bueno, veremos si tiene continuidad esa regla. Yo creo que ha llegado para quedarse, sinceramente. Pero bueno, también en estos momentos de aguas revueltas, el que antes se adapta, ¿no? Es el que se lleva ese beneficio cuando vemos ese lanzamiento de Kylian, ese lanzamiento directo a portería contraria, aprovechando que la portería portuguesa estaba desvalida y consigue ese gol para poner el 10-7 en el marcador. Es una de las cosas que tiene jugar sin portero. Cuando tienes el mínimo error, el mínimo despiste, te roban y un lanzamiento muy sencillo que hace penalizar con un gol muy rápido. Juega el equipo portugués ahora moviendo balón con esos dos pivotes, con esa superioridad. Ese 7 contra 6, jugando ese lateral zurdo que busca lanzamiento. Buena intervención de Kylian que ha leído muy bien el lanzamiento. Buena anticipación del portero que ha vuelto después de su lesión a un nivel muy alto. Buenas paradas con lanzamientos muy claros en los que está leyendo muy bien. Parece que sigue a gran nivel, pese a estar parado durante casi un año. Bueno, interesante también ver la aportación de Marcos Vinicius en ese extremo derecho, ahora ocupando Sergio Blom de lateral derecho, el fruto de la cantera, un futuro prometedor de Sergio, como intentaba ahora Álvaro ahí desde el centro, y Marcos que quiere poner orden, sanciona con tarjeta amarilla al banquillo portugués, y veremos también la aportación de la cantera teucrista, con jugadores como el bueno de Sergio. Ahí lo tenemos con esa incursión, esa finta al débil que supera a su oponente, consigue ese 7 metros, una acción aplaudida por sus compañeros.
Importante también que jugadores como Sergio, que he tenido la suerte de entrenarlo en la selección gallega y es un auténtico lujo. Está Vinicius en los 7 metros, ganando el lanzamiento. Y ojo porque esa intervención ahora de Luis Duarte desviaba ligeramente el balón para que acaba impactando en el palo. Y bueno, tenemos otro lanzador del Teucro. Vinicius. Van tres lanzadores de penalti. Y ojo porque también tienen a Alex Pereiro, que es un jugador también acostumbrado a lanzar 7 metros. Bueno, muchos especialistas en las filas de Irene Vilaboa. Jugando ahora el equipo portugués en zona derecha. Que vuelve para el centro, balón de lado a lado con ese doble pivote. Buen trabajo disuasorio de la defensa teucrista. Esa bola que buscaba pivote. Buena intervención, buen robo de balón. Y buscaban otra vez pivote. Equipo portugués. Que recordemos, bueno, es una de sus grandes bazas ese juego con el pivote y ese trabajo de contraataque. Contaba ahora con ese 1 contra 1. Era Tomás Ferreira, sus grandes baluartes también de este equipo en primera línea. El buen lateral izquierdo Luso. Balón que llega a extremo derecho, no tiene opción de lanzamiento. Y ese intento ahora de cadera no es vistoso, pero sí efectivo. Consigue poner el 18 en el marcador. Diferencia de 2, se ataca el Teucro. Llega a zona de peligro. Recibe esa falta. Y el Teucro que no es capaz de distanciarse ahora en el inicio de esta segunda parte. 18 en el marcador. Jugando en zona derecha. Sergio que transforma doble pivote. Álvaro de la Morena jugando balón para extremo que se alza y supera a Luis Duarte por encima de su brazo izquierdo. Otra aportación de la cantera teucrista, el extremo izquierdo. Y consigue poner la diferencia en 3 goles de nuevo. Gran continuidad del pivote, pase por la espalda, pisando al exterior. Le facilita mucho el trabajo al extremo. Equipo portugués que ha optado por mantener al portero en pista, ahora jugando en igualdad numérica. Ahí está ese lanzamiento ahora de Tomás Ferreira, bien interceptado por Kylian, que ahora se equivoca en esa salida contraataque. Ojo porque la respuesta del equipo al uso, ahí la tenemos con ese gol de Francisco Pereira. La diferencia que se reduce, 11-9 en el marcador, diferencia de 2, el Teucro que sigue con esa. Y ahí tenemos a Caue que no acaba de encontrar portería, si no me equivoco, ya un 0 de 3. Lanzamientos bastante francos para Caue Herrera. Este lanzamiento buscó un poquito más de calidad, un lanzamiento más suave, porque los otros dos rápidos habían sido interceptados y el portero lo leyó muy bien. Bueno, por ahora pesadillas va a tener Caue con los porteros portugueses. Qué buena acción ahora con ese falso cruce con devolución. Llega la bola extremo izquierdo y interviene de nuevo Kylian Ramírez. A impedir que los portugueses recorten distancias y ahora Sokic que llega a campo contrario. Una acción característica del aguerrido jugador serbio-hispano, si no me equivoco. No tengo ni idea. Y consigue sumar ese gol. El segundo de la saga Sokic, de aquí del Teucro. Y que es bueno, el alma de este equipo desde hace un par de años. Tiene que jugar su padre aquí en el municipal, donde tenemos la pista verde. Puede jugar. Pues ahí lo tenemos. Padre un poco más grande, pero Alimentando el apellido aquí en la capital del Lérez. Jugando el equipo portugués esa particular transición muy bien. Ese juego con pivote, esa acción en la que conectaban con pivote, superaban a Kylian y pone el 12-10 en el marcador. Que se pedía disculpas ahora al pivote portugués, ese lanzamiento que iba cerca de la cara de Kylian. Y Kylian que deportivamente aceptaba esas disculpas. Bueno, pues considero que no había intención ninguna en ese lanzamiento. Pero bueno, en cualquier caso, buen gesto. Ahora que llega a extremo izquierdo, circula doble pivote.
Ahora se abre Šokić para dejarle espacio a Vinicius. Vinicius que juega con extremo. Martín Davila se eleva. Y Martín Davila que saca la escopeta. Se ha armado rapidísimo de Martín, que supera a Luis Duarte en portería. Y el equipo portugués que vuelve a vaciar portería. Juega ahora ese 6 contra 6. Permuta. No sé si recibe una exclusión, Toño. No sé Sí, si... la de la entrada, la penetración de Šokić. Correcto. Pues bueno, en igualdad numérica, ahora sin portero. El Samo Medes buscando ese paso de los segundos que le permitan recuperar efectivos. Pasamos el Ecuador de la segunda parte. Se mantiene la diferencia de 3. Jugando Samo Medes al borde del pasivo ya. Ese lanzamiento ahora precipitado por parte del zurdo. Bola rápida arriba. Y ahora precipitación por parte de Kylian, que permite al equipo portugués tener otra bola. Y ese lanzamiento que termina con 7 metros. Los segundos que pasan y el equipo portugués que acaba de encontrar oro en esta acción, con esa precipitación de Kylian, que veremos. Segundo contraataque que falla, normal, cuando estás tanto tiempo fuera de la portería, estás intentando agregar, estás intentando pues eso, buscar las sensaciones, lo que antes en tu cabeza era un pase súper fácil, pues ahora se te complica. Entonces, nada, tranquilidad con alguien que ha salido de una lesión tan larga y a seguir trabajando. Bueno, a punto estuvo de arreglarlo, ese 7 metros. Tocaba la bola, pero no era suficiente como para desviarla. Y ese gol que suma para los portugueses, 13-11, jugando ahora Šokić. Vinicius que se eleva, Vinicius que intenta jugar con Deco, ahí Deco que recibe, y Deco que se va a la guerra contra quien sea. Y ojo, porque recibió el agarrón del defensor, y al final el damnificado es el propio jugador portugués. Podría ser defensa interior, ya que cuando recibe el pivote hay un desplazamiento interior del defensor, entonces no sé qué va a pitar más, pues como aún no ha decidido lo que va a pitar. Vamos a Nuno Miguel Barros, que se duele en esa acción defensiva. No sé, por los gestos, no sé qué es lo que han pitado los colegiados. Exclusión parece, ¿no? No, le ha pitado tres acciones fuera por atención del fisioterapeuta dentro. Es una regla que no acabaré de entender, o sea, te das un golpe y encima te vas a la calle. Eso sería para tipo flopping o de otro deporte. Aquí los golpes son bastante contundentes. Bueno, viendo los gestos de Nuno Miguel Barros, yo creo que 3 posesiones igual no son suficientes, ¿eh? Si va dolorido, el chaval si va dolorido, pues no, esto que no acabo de entender yo, esta nueva norma de echar o sea, impedir que una persona, si es atendida en campo, vaya 3 acciones fuera. Quizás ahí también tendrán que estar los árbitros también más finos a la hora de mandar la entrada, a la de las asistencias, ¿no? Porque realmente muchas de las veces que entran a atender al jugador, lo que puedes hacer es darle agua. O sea, muchas veces poco más hace la persona que entra, ¿no? Y yo creo que es bastante visible cuando un jugador realmente necesita atención. Es como el agua mágica, ¿no? El agua mágica que se utiliza mucho en el fútbol. Pero aquí no, aquí cuando hay un golpe realmente son condiciones. Aquí hay acciones como la que acabamos de ver. O sea, involuntariamente Šokić al entrar dejando en la nuez al pivote portugués y realmente es una acción que necesitaría asistencia, pero... Bueno, tenemos el cuarto lanzador de 7 metros, Martín Davila, cuarto lanzador por parte del Teucro, y Martín Davila que no falla, transforma de forma sobria ese lanzamiento picado abajo, al ángulo inferior, difícil para el portero alcanzar esa posición. Engañó bien también al portero portugués, a Luis Duarte. Y ahí lo tenemos, un nuevo gol para Martín Davila, que he de decir que ha conseguido mejorar mucho sus porcentajes desde su llegada al Teucro. Un jugador con mucho potencial, con contraataque demoledor, pero que quizás tenía que mejorar en las cifras goleadoras de efectividad de lanzamiento, y la verdad es que esta temporada está siendo uno de los grandes peligros del Teucro. Jugando equipo portugués ahora en fracción de pasos por parte del central, incluso balón para Vinicius que llega a zona contraria, Deco que
consigue esa finta. Y ahora hay una exclusión para el Teucro. Precipitación quizás del colegiado a la hora de pitarla. No sé si cometió pasos quizás de Eco, por eso paró, ¿no? el contraataque. En cualquier caso, exclusión para el equipo portugués, para el Samonedes, que tendrá que jugar con un jugador menos. Saca Teucro en superioridad. Ahora oportunidad del Teucro para matar el partido. Ventaja de 3. Menos de 6 minutos restan para finalizar el partido. Lo que llega para Vinicius. Vinicius que llega con poderío en ese lateral derecho. Pero la potencia sin control no sirve de nada y comete falta en ataque. Esta decisión, ya cuando cogió el primer paso, ya se veía claramente la intención. El defensa se quedó quieto y se lo llevó puesto. Importante la adaptación de Marcos Vinicius en este Teucro para mejorar ese rendimiento. Cuando juega el equipo portugués, ahora vaciando portería de nuevo, buscando la igualdad numérica en ataque. Esa bola que llega de rebote al extremo izquierdo. Y ese lanzamiento de abajo arriba que supera a Kylian y que pone el 14-12. Aprieta un poquito más el marcador. Y tengo que decir que desde aquí, bueno, vamos a ser un poco caseros en este partido, pero sí que agradecemos esa emoción de que se iguale un poquito el marcador. Lo sigue jugando el Teucro en superioridad numérica. Ahora bola que llegaba para Alex Sánchez y buscaba ahora pivote. Usa Cerviño ahí en la línea. El jugador fruto de la cantera teucrista. Bola que llega para Martín Davila, que saca de calidad. Y un recurso más para el porriñés. Ahí está ese lanzamiento listado, ante el que nada puede hacer Luis Duarte. Pone el 15-12. Diferencia de 3 y poco más de 4 minutos para finalizar el partido. Jugando el equipo portugués, zona central, buscando pivote y lo tenemos, esa guerra con pivote. Y ese agarrón continuado que sanciona Marcos Pérez Outeda, el colegiado. Y Deco que tendrá que estar 2 minutos apartado de la pista. Claro, antes de recibir ya lo tenía enganchado levantando, entonces muy complicado. Bueno, es uno de esos 2 minutos disuasorio ya, para que no se cometan esos agarrones continuados, innecesarios quizás. No está el balón en la zona. Y ojo porque son Mamedes que consigue recortar distancias. 15-13. Se aprieta el marcador. Y el Teucro ahora estará con un jugador menos y veremos cómo el equipo de Irene Vilaboa es capaz de resolver esta situación. Pues el equipo portugués que responde con una defensa mixta sobre Sokic. Jugando ahora Cau en ataque. Buscando balón para Vinicius. Vinicius que busca la situación de lanzamiento. Vinicius se eleva. Y ese lanzamiento picado, muy complicado para el portero. Supera a Luis Duarte. Y resolviendo la papeleta, ¿no? Un ataque difícil, comprometido, importantísimo para el Teucro para conseguir llevarse el partido. Lanzamiento cruzado, donde esconder el lanzamiento hasta el último momento es muy complicado para el portero. Y aparte el bote donde duele, ¿no? A los porteros. Ahí difícil esa intervención. Y el equipo portugués que tendrá que arriesgar, porque resta menos de 3 minutos para el final. Y el marcador que, bueno, ahora se reduce a ese 16-14 y con esa incursión de este jugador número 18 de Nuno Miguel Barros, que parece que le sentó bien el golpe de antes, ¿no? Sí, no. El descanso en el que yo parece que le sentó muy bien. Ha hecho 2 acciones seguidas con 2 goles de mucha calidad, entrando entre 1 y 2, con un central que le fija mucho y entonces genera espacio. Vinicius que busca lanzamiento, Vinicius que no consigue precisarlo, saltaba un poco desorientado, no era capaz de girarse para encarar hacia portería ese lanzamiento. Jugando el equipo portugués, ahí lo tenemos, jugando con extremo izquierdo. Intervención con la rodilla de Kylian Ramírez, que cierra la portería del Teucro, mantiene este 16-14, 2 goles de diferencia. Y ojo porque era ocasión del equipo portugués de ponerse a un solo gol.
Y ahora que vemos que arriesgan con una defensa adelantada, diferencia de 2 minutos y medio para el final del partido, cuando Martín Davila, trayectoria limpia larga, y juega con Alex Sánchez, que busca ser